sol. Gracias por acompañarnos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. En el programa de hoy les traemos notas muy interesantes. Una entrevista con un grupo de chigualeros de Esmeraldas, la Feria de Mariscos de San Lorenzo, juegos tradicionales en Cayambe. Y continuando con el método para aprender quichua, Mushu Muyu. Por las fiestas del Paucarraimi les traemos la pasarela de ropa quichua que se realizó en multi-eventos. Y por supuesto, no hemos olvidado la agenda cultural de la semana. No se vaya, ya regresamos. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Si hablamos de tradiciones, hay un sinnúmero de costumbres que cada pueblo y cultura los vive. Y en Esmeraldas conocimos una generación de mujeres afroecuatorianas de la tercera edad que practica el chihualo, que son cánticos fúnebres para los niños cuando mueren y para los adultos los llamados alabados. Dos de sus integrantes tienen discapacidad física, pero eso no las ha detenido. Y para que memoricen lo nuestro, seguiremos, dice doña Rolanda Ayoví Castro. Veamos esta interesante nota. Esmeraldas es la tierra de la marimba y del arrullo. Esta música se destaca por el uso de instrumentos exclusivos de la región y por su importancia religiosa, cultural y ancestral. Sí, somos cantantes de arrullo, aquí está la maraca y nosotros cantamos arrullo y alabados también y chigualos también. Yo cuando estoy cantando arrullo, yo siento una emoción que me gusta porque me da ganas de cantar. Y eso yo lo aprendí desde muchacho, desde que tenía 7 años empezamos, desde peladita. Ya, nosotros con mis hermanos empezamos, ellos tocaban bombo y yo cantaba. Habían otros que cantaban también y ahí nosotros fuimos creciendo en eso, fuimos aprendiendo, además que mi abuela era devota de un santo, de San Antonio, y todo el tiempo que llegaba de él lo celebrábamos, así que nosotros estábamos contentas celebrando ese santo. El arrullo es un canto cuyos temas son preferentemente religiosos. En ocasiones también abordan temáticas como el sufrimiento del pueblo negro o hechos históricos relevantes en su historia de resistencia. Nosotros venimos heredando de nuestros ancestros. Yo empecé a cantar arrullo desde que tenía 6 años de edad, porque aprendí de mi abuela a mantener mi costumbre, mis raíces. Porque el pueblo que olvida sus raíces no vive, porque sin el pasado, sin nuestras costumbres ancestrales, los pueblos no avanzan. Pero ya ahorita en el medio no se encuentra jóvenes que les guste. No les gusta bailar la marimba, no les gusta cantar el arrullo. Entonces como que esa tradición se está perdiendo y lo poco que nosotros hacemos, porque es poco lo que nosotros hacemos, es para que no se pierdan las tradiciones. Adiós, primo hermano, adiós, te vas y me dejas solita con Dios, te vas y me dejas solita con Dios. El alabado son cantos interpretados en los velorios de adultos. Se caracteriza por no tener acompañamiento musical. El único instrumento es la voz. Por eso cuando muere un familiar o un conocido me gusta ir porque es allá donde yo puedo desarrollar lo que es el alabado, porque también también escribo eso. Cuando mi madre murió yo le canté un alabado que pues son muy tristes. Los alabados son muy tristes porque
uno en vez de llorarle a su muerto que se murió, uno lo que hace es cantar y como que en eso es una despedida que no le está haciendo, sí. Los alabados antiguos. Este grupo de personas que cantamos arrullo, como ustedes se dan cuenta que somos dos personas que tenemos discapacidad física, porque somos más integrantes. En parte yo creo que yo donde llego, creo que me pongo a alborotar la gente para que cantemos arrullo, para que no dejemos morir lo nuestro. Lo hice con la finalidad que también seamos vistos, que después de una discapacidad nosotros no tenemos límites, somos como cualquier persona. Por eso cantamos, donde nos llevan, allá vamos, y donde se nos tocan, ahora hay un muerto, también acompañamos, sea angelito o sea un adulto, que vamos a cantarle alabado a los adultos, le cantamos alabado, y a los niños pequeños les cantamos igual. El chigualo es interpretado en los velorios de los niños, que al compás de cantos y tambores despiden a sus hijos, que según la tradición esmeraldeña se convierten en angelitos. Yo ya llevo 40 y pico. Yo casi nací en esto, casi. También quiero otra vez remover lo del tiempo de antes y no dejar caer al pueblo. Esta es una alegría del pueblo, para el pueblo. Eso es lo que yo quiero, que no se muera esta costumbre, que estos chicos que van a ser el futuro de Esmeralda, más adelante pues también lleven en su sangre esta música central. Eso es todo. Gracias. Gracias. Nos encontramos en la antigua Casa de Hacienda de Imbabuela Bajo, hoy considerada Patrimonio Arquitectónico de Otavalo. Continuemos con la siguiente nota. Estoy seguro que esto le abrirá el apetito. ¿Le gustaría comerse unos mariscos? ¿Le gustaría servirse una sopita de cangrejos azules? Pues en San Lorenzo se realiza cada sábado en la mañana la Feria de Mariscos. Sí, bajo un mismo sol estuvo ahí. Veamos esta deliciosa nota. San Lorenzo es una ciudad esmeraldeña, pequeña y muy dinámica, cuyas actividades empiezan muy temprano en la mañana. A las 6 de la mañana de cada sábado, la Feria de Mariscos de San Lorenzo se instala en una de las calles de la ciudad. Estos mariscos han sido traídos hasta aquí de los manglares cercanos, como de Tambillo y de Mar Abierto, recolectados esta misma mañana. ¿Llevan de qué? A cinco el macho, venga, lleve su macho. A cinco. ¿A cuánto vende mi concha? A 5 el ciento. A 5 el ciento. ¿Y qué tipo de conchas son estas? Machos son. Caminando, emocionados de ver tanta diversidad, nos detenemos a escuchar a los vendedores, cómo vocean sus productos, intentando fijarlos en la memoria para llevarnos este enérgico ambiente con nosotros.
¡Cangrejo, cangrejo! Mirando mariscos tan frescos, me atrevo a comprar una canasta de cangrejos azules de enormes pinzas. Los esmeraldeños dicen que son más ricos que los rojos. Más bien dicho, los rojos no los comen. A ver si estos aguantan el viaje de regreso a Otavalo. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. ¿Quién de ustedes no ha jugado a los trompos, las tortas, a las cogidas o a las escondidas? Lastimosamente estos juegos se están perdiendo. Ya no se ven a los niños reunirse en la esquina de sus barrios o en las comunidades jugando. Bueno sería que los papacitos motiven a sus infantes, porque estos no solamente son juegos, sino que es una actividad física muy saludable que los ayuda a relacionarse entre sí. Preocupados por esto, la Confederación del Pueblo Cayambi y la Fundación Causay han organizado estos juegos tradicionales. Veamos. En Cayambe se realizó el segundo encuentro de Juegos Ancestrales, un evento organizado por la Fundación de Culturas Indígenas Causay y los productores orgánicos de la Confederación del Pueblo Cayambe. Este es un lugar realmente para nosotros un referente histórico, porque este lugar vamos a ir cada vez más haciendo diferentes actividades para ir posicionando, tomando, que sea parte de nuestro espacio como cultura cayambe. Con nuestros mismos productos se hace también la felicidad, como al momento de alimentar, también hay que jugarlos. Es por eso es que con nuestros propios productos lo hacemos. Nuestros ancestros tenían perfectamente organizado el tiempo. No se hacía nomás juego cualquier momento tampoco, dependiendo también del clima, de las zonas, de ecosistemas también, ¿no? Tanto en las comunidades, en las ciudades, estamos muy futbolizados. Creo que el único deporte es el fútbol. Y cuando vemos que en las comunidades o en los barrios hay juegos comunitarios, juegos familiares, y creemos que es importante que recuperemos. En algunos lados todavía se mantiene, pero tiene que ser visibilizado estos juegos a nivel de los medios de comunicación, a nivel público, pero y además también se involucren los jóvenes, porque los juegos no queremos que quede solo a nivel de los mayores o sino como una cuestión de pasado, sino los juegos también tienen que ser una cuestión ancestral, pero de hoy, en la contemporaneidad, en la presente fecha. Nos hubiese gustado mayor participación, pero vemos que es un buen inicio de continuar, que esperemos que algún rato esto sea una política pública de los juegos tradicionales, que tenga promoción, suficiente financiamiento, pero ahí le estamos dando para que se involucren los niños, los jóvenes y sobre todo conozcan el público como los televidentes. También en esta ocasión se hizo una feria de semillas que se cultivan en el sector y los distintos platos que se pueden preparar con estas semillas. Nosotros, con los productores del pueblo Cayambi, estamos haciendo todo un proceso de recuperación de las semillas y de intercambio o de venta de semillas para que podamos recuperar y volvamos a sembrar en nuestras chacras, en nuestras sementeras, y creemos que con este intercambio de semillas podemos fortalecer la soberanía alimentaria. Y yo creo que uno de los potenciales que tenemos en nuestro pueblo son la agricultura y las semillas. Si bien es cierto, también hay otras opciones como turismo. Ahora que están discutiendo el tema de Yasuní, creemos que es importante discutir otras alternativas. No solo pensar en la explotación del petróleo, sino también cómo recuperamos la semilla para dar de comer a nuestro pueblo. Nosotros como Pueblo Cayambe estamos en una red de productores de agricultura orgánica. Todos los sábados están haciendo una feria de
de productos como hortalizas, quesos, huevos de campo, harinas, comida, están vendiendo acá en la ciudad de Cayambe. Y nosotros estamos motivando que sean los productores que puedan vender directamente a los consumidores. Por eso creemos que para nosotros es una alternativa también la producción desde la agroecología, desde la biodiversidad, desde nuestras semillas, desde nuestra gastronomía, para que nuestros jóvenes, nuestra gente también recuperen nuestra propia gastronomía. No solo los productos industrializados, sino nuestros productos son más sanos, más nutritivos y más saludables y además menos contaminantes para la tierra y para la Pachamama. Tortillas de tiesto, tienen también chocho ceviche de chocho. El uso de los microorganismos, eso nos está dando un resultado inmenso en los agricultores, principalmente para los que dedican a producir maíz, para los que dedican a producir pastos para las vacas, igual también para las hortalizas. Entonces hemos tenido excelentes resultados, la gente está muy contenta y esto sí realmente es lo que nos da para que nosotros podamos impulsar y mejorar nuestros ingresos, nuestra economía. Cuando participamos en un juego, necesitamos seguir reglas. O sea, la condición para obtener diversión en un juego es sujetarse a reglas que nos permitan la apropiada interacción social. Desde este punto de vista, ganar o perder no es lo más importante. Lo más importante es divertirse y pasar momentos alegres con la familia, con los amigos, vecinos y hasta hacer nuevas amistades. Bueno, la gente más por diversión participa también, más allá que de los premios, ¿no? Desde luego que eso de ley toca estimular, porque si no también no motivaría a la gente para que puedan venir. Entonces sí, estamos por premiar a los mejores participantes. Hay muchos juegos, hay muchísimos que deberíamos recuperar, pero algunos de estos juegos hemos ido recreando, por ejemplo, el tema de las tortas que tiene que ver con la variedad de colores, de tamaños, o hablemos de la catapulta. En las comunidades por lo general la tórtola o los pajaritos se hacía a manera de juego, pero también a nivel de cacería. Pero no es por atentar ni acabar con la naturaleza, sino, o sea, interrelacionar con la naturaleza y probablemente coger lo necesario, lo que se necesita. Durante el juego, los niños desarrollan habilidades motrices, corriendo, saltando, permite relacionarse con otros, trabajando en equipo, respetando turnos, aprenden incluso nuevo vocabulario. Por ello es importante que los padres y abuelos participen e incentiven a sus hijos a practicar juegos sanos. Los juegos tradicionales en sí son, la verdad, muy divertidos, se vuelve otra vez a la niñez. Se vuelve otra vez a sentir el deseo de jugar y participar, ganar, concursar y todo eso. Y de generación en generación aprendí a jugar todos estos juegos. La verdad, en mi casa, con mis hermanos, yo tengo 2 hermanos varones, soy la única mujer y la verdad con ellos y con los vecinos del barrio nos juntábamos y todo eso y sabíamos jugar. Vengan, disfruten de los juegos tradicionales que no es nada del otro mundo porque es jugar, compartir con los niños, con los jóvenes y con los adultos mismos porque es una experiencia bonita, el sentir la adrenalina de uno mismo y participar, o sea, que vengan y disfruten y que sigan adelante. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. Hemos llegado al segmento para aprender quichua. Hoy, el método Mushuk Muyu nos enseñará cómo decir las palabras en plural. Vea y aprenda. Himalaya. Bienvenidos a Mushuk Muyu, unidad 4. Taucachina. La pluralización. Hoy vamos a aprender un poco sobre la pluralización en quichua. Para transformar una palabra del singular al plural, ponemos la partícula cuna al final de cada palabra. Veamos unos ejemplos. Puyu. Nube. Puyucuna. Nubes. Sisa.
flor. Sisakuna. Flores. Tanta. Pan. Tandakuna. Panes. Cuy. Cuy. Cuicuna. Cuyes. Ruraikuna. Ejercicios. Escucha y escribe las palabras en singular y transfórmalas al plural. Singular. Mashi. Wauki. Pataku. Kuchi. Wagra. Kamu. Ruana. Illapa. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Varias son las comunidades que realizan el Pauca Raimi en Otavalo. Nuestras cámaras se trasladaron a multieventos para cubrir la pasarela de ropa quichua. Prendas muy hermosas se lucieron, diseñadas por Sisa Morales. Veamos la siguiente nota. Ya son 9 años consecutivos que Cosmos Fútbol Club y Multieventos ha venido organizando el Campeonato Copa Ciudad de Otavalo. Este año hemos contado con la participación de 35 equipos de indoor. También hemos tenido la participación de 8 equipos de la categoría sub-12. Hemos tenido 28 equipos participantes en el Ecuavoli, tanto en categoría novatos como segunda categoría. El tema nuevo es que hemos reforzado el tema cultural a través de la noche en la cual tuvimos la presentación de varios artistas musicales andinos y también de otras nacionalidades, además de una pasarela de moda. Buenas noches a toda la gente, nuevamente les damos la bienvenida y seguimos invitándolos a la gente que está en la parte de afuera del Salón Multieventos para que ingresen hasta este lugar porque vamos a tener de verdad una noche cultural espectacular y ustedes obviamente no se lo pueden perder. Tendremos un desfile de modas aquí en el Salón Multieventos único, así que todos y todas están invitados para que sean parte de esta noche cultural. Mi nombre es Sisa Morales, soy de aquí de Otavalo. Me dedico a hacer blusas modernas, hechas a mano, y es lo que quisimos mostrar en esa pasarela, fue lo que se mostró, 9 modelos creados por mí. Bueno, yo tengo una página llamada Sisa y tengo como algunos modelos ahí y ellos me encontraron a través de esa página y me invitaron a hacer la pasarela, a mostrar mi producto aquí. Antes de empezar con esto, yo empecé primero averiguando. O sea, cómo nació las blusas, cómo se empezó a crear el bordado, los hilos y los colores. Por eso en la pasarela se mostró el primer traje que vestían nuestros indígenas. Era en general en sí una prenda sola y encima un anaco. Nada más, no tenía bordado, no tenía encajes, no tenía nada. Solo que fuimos modernizándonos y fuimos poniendo cosas. Entonces yo solo regresé al pasado y empecé solo a bordar lo que ya existía. Eran las modelos. Unas amigas que tenía, eran 2 chicas de Cotacachi, una de San Roque y la mayoría de aquí de Otavalo.
y 2 niñas, una era mi sobrina y una era mi hermana. Me acompañaron, me ayudaron, más que todo, me colaboraron en ese tiempo. Fue muy bueno, muchas críticas buenas, críticas constructivas, críticas que me dieron mucha fuerza para seguir innovando esto, y siento que se apreció mucho lo que se mostró. Esto fue como para aprender, como para lanzarnos. Sí hay que adecuar muchas cosas para la siguiente vez. Estamos en ese proceso para ver en dónde nos lanzamos, en dónde nos presentamos. Todavía no se concreta nada todavía. Con el paso del tiempo yo creo que todo se moderniza, todo se empieza a innovar. Entonces las blusas, mientras va pasando el tiempo, con que no se pierda la identidad, con que no se pierda lo que es propio, yo creo que siempre va a tener acogida. Y siempre a las personas nos gusta lo innovador, nos gusta lo nuevo, entonces siempre se va a dar nuevas posibilidades para que las personas nos miren y nos acepten. Bueno, el evento atrae mucho a toda la familia, entonces se quiso hacer una noche especial para reunir amigos, familiares. Primero empezamos con la presentación de un grupo que igual se estaba dando a conocer por primera vez, Yarictachi. Luego tuvimos la presentación de Marabú y en medio el desfile de modas. Luego la presentación del grupo Churay y finalmente la presentación del grupo Estamos viendo la posibilidad de seguir o continuar organizando estas noches culturales. Ya tenemos algunas ideas cómo mejorar año tras año nuestro evento. Hacemos una cordial invitación para que el próximo año todas las personas de Imbabura y de otras provincias se den cita a nuestro evento Copa Ciudad de Otavalo, la 9ª edición, y tenemos muchas sorpresas ya pensadas para el próximo año, para nuestro 10º aniversario. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Bueno, ahora les voy a poner al tanto de la agenda cultural de la semana. Tenemos las fiestas de los 16 años de canonización de Antonio Ante. El domingo 16 de febrero tenemos la 17ª caminata Arrieros por Siempre, a las 3 de la tarde. La concentración será en el Parque Mariscal Sucre. La 25ª Feria de Comidas Típicas, a las 10 de la mañana, en la Plaza Cultural Libertad. El martes 18 de febrero tenemos la Noche Cultural en homenaje a Andrade Marín, con la presentación especial del trío Los Valentinos y el grupo Rondador, a las 8 de la noche, en el Parque Andrade Marín. El miércoles 19 tenemos la Noche Cultural en homenaje a San Roque, con la presentación especial de los tríos Valentinos y el grupo Rondador, igual a las 20 horas de la noche, en el Parque de San Roque. En Peguche tenemos el domingo la inauguración del Paucar Raimi, esto es el 16 de febrero, a las 9 de la mañana. Se realizará en el Estadio Peguche. Y en Pinzaquí, el Paucar Raimi Pinzaquí Tío 2014. El domingo 16 de febrero será la concentración de comuneros en la Casa Comunal con banda y coraza. Eso será a las 7 de la mañana, en el Estadio de Pinzaquí. Salida de la comunidad con coraza y banda será hacia el Parque de Ilumán con todos los invitados a las 9 de la mañana hacia el Estadio de Pinzaquí. El desfile de los equipos participantes desde Ilumán hacia la comunidad de Pinzaquí será a las 10 de la mañana en el Parque de Ilumán. A las 12 del mediodía tendremos la elección de la ñusta del Paucar Raimi Pinzaquí Tío 2014 y elección del equipo mejor uniformado. Esto será en el Estadio de Pinzaquí. El almuerzo comunitario a la 1 de la tarde en el Estadio Pinzaquí.
y los partidos iniciarán a las 2 de la tarde. Finalmente, el domingo 16 de febrero tenemos el desfile del fútbol a las 10 de la mañana en Ilumán. Con esto nos despedimos, esperando que nos acompañen el próximo programa. Que tengan un buen fin de semana.